Probablemente el intendente que ha estado más en el centro de la noticia después de su reciente nombramiento, me refiero al de la región de la Araucanía, Francisco Huentumilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. A ver, para quienes no lo saben, usted pidió perdón al pueblo mapuche y también a los colonos. Yo quisiera preguntarle si esto fue un gesto personal suyo o usted lo hizo como representante del Estado de Chile. Yo lo hice en mi calidad de intendente, por supuesto, porque este es un gesto político. Y en cuanto asumo en la Araucanía, yo soy el jefe de la región, en representación de la presidenta. Y por lo tanto me pareció pertinente, conociendo la historia de Chile y del Estado ahí, que era el momento en que el Estado les pidiera perdón al pueblo mapuche y a los colonos. ¿Con quién lo conversó antes o bien después de hacer esa declaración? Con nadie lo he conversado. ¿No lo ha conversado con la presidenta? Yo entiendo que lo que yo estoy haciendo se enmarca dentro del programa de la presidenta. Y por lo tanto, hay objetivos políticos y yo estoy tratando de, en consecuencia, de trabajar en función de esos objetivos. Desde esa perspectiva, ¿cree usted que la propia presidenta, en nombre del Estado, debiera pedirle perdón al pueblo mapuche? Mire, yo soy un intendente de la región de la Araucanía y no me corresponde a mí darle consejo a la presidenta de la República y a otras autoridades. No me corresponde. Usted dice, no me corresponde darle consejo a otras autoridades, pero dijo en esas mismas declaraciones que los fiscales están haciendo el papel de opinólogos y harían bien en guardar silencio. ¿No le está dando consejo a una autoridad independiente como los fiscales? Lo que sucede es que yo dije eso y dije muchas otras cosas más respecto a los fiscales. Yo dije que los fiscales es un órgano constitucional del Estado, como soy yo y como son los jueces. Somos todas autoridades del Estado. Y al considerar la situación que vivimos en la región de la Araucanía, una sociedad fragmentada, donde está quebrantada nuestra convivencia, todos los organismos del Estado y todos los funcionarios del Estado tenemos que ser prudentes, tenemos que actuar como hombres de Estado para no echarle parafina a este conflicto. En ese sentido se enmarca, por así decirlo, ese llamado que yo hacía a los fiscales. Hablando de prudencia, ¿es prudente desde un poder del Estado darle consejo o hacer observaciones a otro poder del Estado? Porque usted hizo la reacción además. Es que yo le quiero decir una cosa. Mire, todos vimos lo que fue el juicio al Machi Celestino el día determinado. Todo el país vio que en un lado estaban los mapuches con su familia y al otro lado estaban los colonos con su familia. Y al medio, ¿qué es lo que había? Estaba la fuerza pública, estaban los gendarmes. Eso que había ahí, ese hielo, eso de dos mundos distintos, ¿eso es lo que queremos para Chile? Y después de ese juicio, todos salen hablando, todos salen opinando, todos salen descalificándose. ¿Es eso correcto para el país que queremos? Entonces a mí me pareció que yo como autoridad tenía que decirle, momentito, seamos prudentes. Ese es el sentido. Por lo demás, yo soy respetuoso de los órganos del Estado, absolutamente, pero me parece que cuando hay algo que a mí me parece que atenta en contra del clima que yo quiero crear, me parece pertinente de repente tirarle un poco las orejas. Es lo que ¿Usted le parece que es el rol del Ejecutivo tirarle las orejas a los fiscales? Es una manera de decir, pues, Mónica, una manera común y corriente de decir algo, mire, calme, no hablemos de más. Después de un juicio en que vemos una sociedad fragmentada, en que ahí se cortaba lo que había habido, ¿tú crees que es prudente que todos después salgan hablando sin asumir lo que le corresponde como órganos del Estado? ¿Y es imprudente que el intendente los llame a la prudencia? Por supuesto, pues si uno es un órgano político. Intendente, otra declaración que usted hizo es la siguiente. Le quiero decir a la gente de Chile que aquí no hay delincuentes, no hay terroristas, lo que hay aquí es un pueblo que lucha por sus derechos. Quemar una casa, por ejemplo, o un camión, ¿no es ser delincuente? Mire, uno es delincuente cuando existe una sentencia que te condena por un delito determinado. De las cuales hay bastantes. Pero hay bastante en todo Chile y en todo el mundo. Pero no puedes tú, a priori, decir a la gente de Temucuicui, donde no ha ninguna autoridad durante años,
decirles a priori porque son mapuches o porque hay un conflicto, calificarlos al voleo a todo el mundo de delincuentes o terroristas. Pero es posible decir que ninguno de ellos tampoco es delincuente ni terrorista, sino que son solamente gente que lucha por sus derechos. Yo estoy haciendo una apreciación política respecto de un sector social que cuando va a la autoridad, en este caso el intendente, yo soy el intendente, pregunto yo, ¿saben ustedes cuántos años alguna autoridad fue ahí y fue a hablar con esta comunidad? Bueno, averigüen los periodistas, pues. ¿Cuántos años? Yo fui ahí como autoridad. ¿Cómo se me recibió? Con respeto, con franqueza, con cariño. Ellos con sus posiciones y yo como autoridad. ¿Y usted diría... Entonces yo me encontré con gente común y corriente que lucha por sus cosas. Eso es lo que dije. ¿Y la concertación también fracasó en ese trato porque que no visitaron, usted dice, en años? Imagino que no se refiere solamente a los 4 años del gobierno de Sebastián Piñera. Mire, yo siempre que hablo de estos temas, nunca me refiero a un gobierno determinado. Yo hablo del Estado. Porque eso que yo como gobierno lo hizo bien, el otro lo hizo mal, tú hiciste más, tú hiciste menos, a mí me parece que eso es empequeñecer el debate. Aquí hay una responsabilidad del Estado desde hace 130 años en que el Estado llegó a la Araucanía despojando y haciendo lo que hizo. ¿Hay algún gobierno en que lo haya hecho bien? Se lo pregunto de otra forma. ¿Hay algún gobierno desde el retorno a la democracia que lo haya hecho bien respecto al tema mapuche? Mire, todos los gobiernos han hecho algo positivo. Porque aquí se creen que se puede hacer en 20 días lo que no se hizo en 20 años. ¿Qué frase más pequeña? Nosotros, sí, por supuesto. Nosotros en la construcción del Estado y de la sociedad, todo un gobierno avanza. Y uno construye esta casa desde el punto de partida que lo deja el otro gobierno. Por lo tanto, todos los gobiernos han hecho algún aporte, se han hecho cosas. Pero ¿sabes cuál es el tema de fondo? Es que ningún gobierno ha entendido cuál es la naturaleza del conflicto que tenemos en la región de la Araucanía. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? Todos han dicho que este es un tema de pobreza y de orden público. Y la naturaleza del problema que tenemos en la región de la Araucanía es un problema de naturaleza política. Por cuanto un pueblo que es anterior al Estado, que tenía 5 millones de hectáreas, llega al Estado chileno y se las quita. Hace 130 años, en la misma época en que Chile tenía el problema, la guerra del Pacífico con Perú y con Bolivia. ¿Y cómo se soluciona ese problema de carácter político? Me imagino que para usted justamente no es solo devolviendo tierras. ¿Cómo se soluciona? ¿Dándoles autonomía, por ejemplo? Mire, le voy a decir 3 cosas respecto a lo que usted me dice respecto a eso. Primero, el Estado tiene que entender cuál es la naturaleza del problema que tiene entre manos. No lo ha entendido nunca. Yo entiendo, con lo que yo estoy haciendo dentro del programa de la Presidenta, es decir, mire, aquí no es un problema de pobreza solamente, ni es un problema aquí es un problema político. Lo segundo, yo quisiera que todos los poderes del Estado y el Estado chileno se mirara al espejo y dijera, no somos todos rubios ni de ojos azules. Aquí somos diferentes, aquí hay un pueblo que es anterior al Estado. ¿Y por qué yo simplemente no lo voy a considerar así? ¿Con qué derecho el Estado chileno le pide a los mapuches que no sean mapuches y no tengan su identidad, su lengua, su historia y sus cosas? Eso el Estado chileno no lo ha hecho. Cuando el Estado chileno haga eso, entonces va a respetar al otro. Porque el otro tiene una historia que viene antes. ¿Y ese respetar al otro significa llegar a acuerdos entre iguales? O sea, que el Estado de Chile negocie en un plano de igualdad con alguna organización representativa de los mapuches. Como decían los parlamentos. Pero mira, Daniel, una cosa. Hace tiempo atrás, cuando estaba el gobierno de Sebastián Piñera, tuvo un tremendo problema con los portuarios. ¿Estaban negociando en condiciones de igualdad? Estaba negociando el Estado con un sector social. Y eso pasa con la CUT, con la NEF, pasa con los pescadores. Aquí el Estado chileno está conversando con un sector social que legítimamente le plantea sus temas, ¿me entiendes tú? Entonces no vemos por qué nosotros tenemos que extremar el argumento. Intendente, antes de asumir este cargo el 29 de agosto de 2013, usted dijo textualmente, las forestales van a tener que irse de nuestra región. ¿Como intendente lo mantiene? Mire, eso yo lo dije cuando yo era un académico y un político retirado. Y entonces la ENELA, de los empresarios de la región, que nunca antes me habían invitado a hablar, esta vez me invitaron cuando yo ya estaba retirado.
no sé si se equivocaron al invitarme. ¿Pero lo mantiene? Pero yo dije lo que dije y lo dije en mi condición de independencia que tenía como académico y político. ¿Por qué lo pensaba? ¿Hoy día lo mantiene? Hoy día soy intendente en representación de la Presidenta de la República y por lo tanto no tengo agenda propia. La agenda mía es la agenda de la Presidenta de la República. Sin perjuicio de eso, yo tengo opinión y en las instancias correspondientes yo daré mi opinión, pero yo no tengo la decisión. ¿Pero las forestales son parte del problema en el conflicto mapuche? Quien toma la última decisión siempre es la Presidenta. ¿Usted mantiene su opinión? Las forestales son parte del problema, por supuesto. ¿En qué? Las forestales llegaron a ese territorio y tienen más de 300.000 hectáreas ahí, donde antes había agricultura, donde antes había agua, donde antes había una vida distinta para el mundo mapuche y para la región de la Araucanía. Las forestales han hecho su trabajo y su desarrollo y han exportado y seguramente han traído muchos impuestos, pero forma parte del problema que tenemos. Ahora, ¿lo adquirieron legítimamente ese territorio? Lo adquirieron legalmente. Que no es lo mismo que legítimamente. Que no es lo mismo que legítimamente, si usted me permite una cosa. En la década del 30, de 1930, se perdieron miles de juicios en los tribunales los mapuches. Por comparar los títulos de merced con los títulos del Código Civil del Registro del Conservador de Bienes Raíces. Miles. Y hubo sentencias. Y esas sentencias son legales. Dudo mucho yo que fueran legítimas, porque si fueran legítimas no tendríamos el conflicto que hoy día tenemos. Entonces, hay una legalidad y hay una legitimidad. Entonces, si usted quiere resolver el problema por la vía del Código Civil, naturalmente el conflicto nunca se va a resolver. Este es un tema político y por lo tanto tenemos que entender de que ese es el cuento que hay. Intendente Buenchumilla, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hacemos una pausa en CNN Prime y ya estamos de regreso.